¿Qué pasaría si te dijera que una de las estrellas más polémicas de Hollywood se atrevió a decir en voz alta lo que miles de creyentes callan por miedo? ¿Y si te revelara que Mel Gibson, en pleno programa internacional, presentó pruebas irrefutables que confirman que Jesucristo no es un mito, sino una figura histórica con respaldo arqueológico, documental y espiritual? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede tambalear las bases de tu fe o encenderla como nunca antes. Durante siglos, Jesús ha sido objeto de burla, negación y tergiversación. Muchos lo han reducido a una metáfora, una leyenda útil para consolar masas ignorantes. Pero, ¿y si fuera exactamente al revés? ¿Y si los verdaderamente ignorantes son aquellos que, con arrogancia intelectual, han decidido ignorar las evidencias? En este video, vamos a sumergirnos en pruebas reales, descubrimientos arqueológicos, textos antiguos y testimonios no cristianos que validan la existencia de Jesús. Pero no solo eso, también veremos cómo su mensaje atravesó los siglos, desafiando imperios, rescatando vidas y transformando naciones. Mel Gibson no habló como un pastor, habló como un hombre quebrantado, restaurado y profundamente convencido, y sus palabras encendieron un fuego espiritual que ningún escéptico ha logrado apagar. Si alguna vez te preguntaste si Jesús realmente existió, si dudaste de la Biblia, o si sentiste que tu fe se tambaleaba por falta de pruebas, este video fue hecho para ti. Pero atención, lo que vas a ver aquí no lo encontrarás en redes sociales ni en medios tradicionales, porque esta verdad incomoda, esta verdad confronta, esta verdad libera. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar no solo lo que crees, sino quién eres. Jesús de Nazaret, una figura histórica, no un mito. Durante siglos, miles han intentado reducir a Jesús de Nazaret a una leyenda, una figura simbólica creada por las masas para llenar un vacío espiritual. Pero, ¿y si te dijera que no se trata de un mito, sino de una presencia documentada, viva en la historia y respaldada incluso por quienes lo negaron? Mel Gibson, en una entrevista reciente con Joe Rogan, desmanteló con firmeza la idea de que Jesús sea una invención religiosa. Él lo expresó sin rodeos. Los que niegan su existencia lo hacen por comodidad, no por evidencia, y esa afirmación tiene un peso espiritual profundo, porque si Jesús fue real, su mensaje también lo es. Y si su mensaje es real, entonces cambia todo. El impacto de Jesús no se limita a lo espiritual. Existen registros históricos que lo mencionan fuera del Nuevo Testamento, escritos por aquellos que no tenían ningún interés en promover su figura. Su vida no fue solo narrada por creyentes, sino también reconocida por sus enemigos. Pilato, Caifás, Herodes. Todos forman parte de una narrativa documentada que conecta la Biblia con la historia secular. El nombre de Jesús no flotó en el aire, quedó grabado en papiros, crónicas y placas de piedra que el tiempo no logró borrar. Muy pocos conocen el alcance real de estas evidencias, pero entenderlo te da una base sólida para no solo creer, sino saber. La historia de Jesús comienza en un rincón olvidado del imperio, en una aldea humilde, sin estatus político ni influencia social. ¿Y qué ocurrió para que su nombre se escuchara en los palacios de Roma? Como un carpintero sin ejército ni riquezas logró que hasta los emperadores temblaran ante su nombre. El historiador Flavio Josefo, un judío que no era cristiano, lo menciona como un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Esta frase encierra una tensión que sigue vigente hoy. Jesús trasciende cualquier definición humana. Él no fue una invención, fue una irrupción divina en la historia humana. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. Si hasta los registros históricos lo confirman, ¿por qué tantos aún lo niegan? ¿Por qué algunos prefieren abrazar la duda antes que considerar la posibilidad de que Jesús fue y es real? La respuesta no es intelectual, es espiritual. La existencia de Jesús confronta, obliga a una decisión. Como dice Juan 1:11, vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. No porque no lo vieran, sino porque su luz era demasiado clara para quienes amaban la oscuridad.
Negar su existencia se convierte, entonces, en una forma de huir de su mensaje, y Mel Gibson, lejos de hablar, como teólogo, habló como testigo, como alguien que vio el impacto de Jesús en su vida, y decidió no callarlo. Él no se escudó en discursos religiosos, sino en la verdad documentada. En su entrevista, afirmó que negar a Jesús es negar la historia misma. Y esto no solo cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra responsabilidad, porque si Jesús caminó entre nosotros, si sus palabras fueron reales, si su sacrificio fue histórico, entonces no podemos quedarnos indiferentes, podemos rechazarlo o seguirlo, pero ignorarlo ya no es una opción. Evidencias arqueológicas que confirman los relatos bíblicos. Cuando las escrituras afirman que las piedras hablarán, no es solo una metáfora espiritual. En los últimos siglos, la arqueología ha revelado tesoros escondidos que no solo confirman los evangelios, sino que también silencian las voces de los escépticos. Mel Gibson lo mencionó con convicción. Cada vez que la ciencia escarba en Tierra Santa, encuentra algo que confirma lo que muchos llaman leyenda. Y no se trata de teorías o interpretaciones forzadas, sino de objetos reales, hallazgos tangibles, pruebas físicas que coinciden con nombres, lugares y hechos mencionados en la Biblia Sagrada. Lo que para algunos era símbolo, ahora tiene peso, volumen, textura y verdad. Uno de los descubrimientos más impactantes fue la piedra de Pilato, hallada en Cesarea Marítima. Grabada en latín con el nombre de Poncio Pilato, confirma la existencia del gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús. ¿No es asombroso? Durante siglos muchos afirmaron que Pilato era solo parte de una historia fabricada, hasta que una piedra sepultada por el tiempo lo desmintió. Otro hallazgo crucial es el osario de Caifás, el sumo sacerdote que conspiró contra Cristo. Su tumba fue descubierta en Jerusalén con una inscripción clara y conservada. Cada uno de estos elementos es como una voz que emerge de la tierra para decir, esto fue real, y no para ahí. En el año 2002, se encontró el 1960 osario de Santiago, presunto hermano de Jesús. Aunque rodeado de controversia, su inscripción, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, encendió el debate entre arqueólogos y creyentes. ¿Podría ser esta una de las piezas más cercanas a la familia terrenal del Mesías? Además, los estanques de Betesda y Siloé, mencionados en los evangelios como lugares de milagros, fueron excavados y encontrados en los mismos sitios descritos en las Escrituras. Incluso el famoso barco del mar de Galilea, datado del siglo I, se preservó milagrosamente y coincide con las embarcaciones descritas en los relatos de los discípulos. ¿Casualidad? O tal vez, profecía cumplida bajo nuestros pies. Cada vez que la arqueología confirma un detalle bíblico, no solo refuerza la credibilidad del texto, fortalece la fe, nos muestra que no seguimos mitos cuidadosamente inventados, sino testimonios registrados con exactitud. Pedro escribió en su segunda carta, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro 1:16. Hoy, nuestros ojos también pueden ver, no solo por fe, sino por evidencia que brota del polvo y el silencio de la tierra. Y aún así, muchos cierran sus oídos. ¿Por qué? Porque aceptar estas pruebas implica algo mucho más profundo: rendirse, reconocer que la palabra de Dios no solo tiene autoridad espiritual, sino también histórica, que lo que Él dijo, hizo y prometió no está sujeto a opinión. Mel Gibson entiende esto, y por eso levanta la voz, porque estas evidencias no son accesorios de fe, son confirmaciones divinas que nos invitan a despertar, y si las piedras hablan, ¿tendremos nosotros el valor de escucharlas? Porque lo que viene a continuación va aún más allá de los objetos. Son las palabras antiguas que aún resuenan en los textos que el mundo entero ha intentado borrar. Documentos antiguos y fuentes no cristianas que mencionan a Jesús, uno de 1960. Los argumentos más utilizados por quienes niegan a Jesucristo, es decir que su existencia solo está documentada en la Biblia, pero eso es simplemente falso. Existen múltiples documentos antiguos,
escritos por autores no cristianos, algunos incluso enemigos del cristianismo, que mencionan directa o indirectamente a Jesús y al movimiento que surgió a partir de su vida y muerte. Mel Gibson lo remarcó con firmeza. No puedes borrar a Jesús de la historia sin borrar a toda una civilización. Y es cierto. La figura de Jesús está entretejida en el tejido mismo de la historia antigua, incluso en textos que no fueron escritos con amor, sino con escepticismo o crítica. Eso le da aún más valor. Uno de los testimonios más famosos proviene de Tácito, un historiador romano del siglo I. En sus Anales 1544, al narrar el incendio de Roma bajo Nerón, menciona que el emperador culpó a los cristianos, llamados así por Cristo, quien fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Este testimonio, frío y objetivo, confirma tres cosas fundamentales: que Cristo existió, que fue ejecutado bajo la autoridad de Pilato, y que tenía seguidores identificables poco tiempo después. Tácito no era cristiano, no tenía ningún interés en apoyar la fe, y sin embargo, la historia le obligó a escribir la verdad. Otro ejemplo clave es Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, cuya obra Antigüedades Judías contiene dos referencias a Jesús. En una de ellas, describe a Jesús, el llamado Cristo, y menciona que fue crucificado por orden de Pilato, y que sus seguidores no abandonaron su fe en él. Aunque hay debate sobre si el texto fue editado por escribas cristianos posteriores, incluso la versión más crítica mantiene partes auténticas que refuerzan la existencia histórica de Jesús. También encontramos menciones en Suetonio, Plinio el Joven, Luciano de Samosata y el Talmud judío, es decir, fuentes romanas, griegas y judías, todas ellas apuntando a un mismo hombre, Jesús de Nazaret. Ahora piensa en esto. ¿Qué probabilidades hay de que un simple carpintero de Galilea sea mencionado por tantos escritores antiguos, de contextos tan distintos, si no hubiera sido real? ¿Por qué razón el Imperio Romano registraría a un líder espiritual de un pueblo oprimido si no hubiera causado una conmoción profunda? La respuesta es clara, porque Jesús no fue una figura marginal, fue un fenómeno histórico, social y espiritual que trastocó las estructuras más sólidas de su tiempo. El cristianismo no nació en el silencio. Nació en medio del estruendo de persecuciones, conversiones y cambios radicales que ningún imperio pudo ignorar. Y esto debe llevarnos a una reflexión seria. Si los enemigos de la fe no pudieron borrar su nombre, ¿qué hacemos nosotros con esa verdad? ¿Vivimos como si Jesús realmente caminó entre nosotros? ¿O seguimos actuando como si su historia fuera opcional, simbólica o lejana? Mel Gibson nos recuerda que las pruebas están ahí, y que no es la falta de evidencia lo que mantiene a la gente lejos de Jesús, sino la falta de rendición. Porque aceptar estos testimonios exige algo más que intelecto, exige humildad. Y quien tiene oídos para oír, que escuche. Porque lo que vamos a ver a continuación es aún más profundo, cómo la fe y la razón no se contradicen, sino que se abrazan en la figura del Cristo. Fe y razón, la postura de Mel Gibson. En un mundo dividido entre la ciencia y la espiritualidad, entre el escepticismo moderno y la fe antigua, Mel Gibson lanza una declaración que desafía ambos extremos. La fe no niega la razón, la completa, y en su entrevista con Joe Rogan lo deja claro. Creer en Jesús no es un salto al vacío, es un paso hacia la luz. No se trata de cerrar los ojos y repetir dogmas, sino de abrir el alma a la verdad respaldada por los hechos. Según Gibson, las evidencias históricas, arqueológicas y documentales no reemplazan la fe, pero sí la liberan de la ignorancia. La fe, entonces, no nace del miedo, nace del reconocimiento de una realidad que grita desde los siglos. Muchos hoy confunden fe con superstición. Creen que tener fe es ignorar las pruebas, rechazar la lógica o aferrarse a cuentos infantiles. Pero eso es una caricatura de lo que realmente significa creer. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y sabes qué? Esa convicción no es sin fundamento. Se construye sobre la coherencia del mensaje, la transformación de vidas y la congruencia con la historia. Mel Gibson lo expresa con crudeza. El problema no es que falten pruebas,
Es que mucha gente no quiere verlas, porque ver implica decidir, y decidir implica cambiar. La razón nos lleva hasta la puerta, la fe nos permite cruzarla. Así como Tomás necesitó tocar las heridas para creer, muchos hoy necesitan ver, leer, comprobar, y eso no es falta de fe. Jesús no rechazó a Tomás. Al contrario, le mostró sus manos y su costado, y luego le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Pero no le negó las pruebas. Dios no se esconde. Él se revela. A través de la historia, la palabra, los milagros, la creación. La verdadera fe no teme investigar, porque cuanto más uno profundiza en la verdad, más evidente se hace su origen divino. La Biblia no se derrumba ante la ciencia, brilla aún más fuerte, y eso tiene implicaciones personales, porque si las pruebas están ahí, si Jesús fue real, si los testimonios son auténticos, entonces, ¿qué excusa queda? Decimos, ¿que no sabíamos? ¿Que nadie nos lo mostró? La fe es un regalo, sí, pero también es una decisión, y el que tiene acceso a la verdad tiene también la responsabilidad de responder. Como dijo C.S. Lewis, el cristianismo, si es falso, no tiene ninguna importancia, pero si es verdadero, entonces lo tiene todo. No hay terreno neutral. O ignoramos las pruebas por comodidad, o las aceptamos y nos rendimos al amor que transformó la historia. Mel Gibson no habló como un pastor, ni como un teólogo. Habló como un hombre que vio el poder de Dios restaurar su vida. Alguien que cayó y fue levantado, que fue quebrado y sanado. Y en su voz, no solo hay argumentos, hay convicción, porque la fe verdadera no se impone, se contagia, se irradia, se vive, y quien la tiene, no puede callarla. Por eso, él la proclama en vivo. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que acabas de oír? Porque lo que viene a continuación no es solo prueba, es legado, un fuego que, a pesar de los siglos, sigue encendiendo corazones. El impacto duradero del mensaje de Jesús. Cuando un hombre muere, su historia generalmente se apaga con él, pero cuando Jesús fue crucificado, su historia apenas comenzaba. Lo que siguió después de su muerte no tiene explicación natural. Un puñado de discípulos asustados, perseguidos y sin recursos se convirtió en el movimiento espiritual más poderoso que el mundo haya visto. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo entender que pescadores, cobradores de impuestos y marginados sociales lograran desafiar al Imperio Romano, cambiar el calendario mundial y transformar la estructura moral de civilizaciones enteras? Solo hay una explicación posible. El mensaje de Jesús no era humano, era eterno. Desde las aldeas polvorientas de Galilea hasta los mármoles fríos del Senado romano, la palabra de Dios atravesó barreras de idioma, cultura y poder. En Hechos 17, Pablo se encuentra en el centro intelectual de Atenas, rodeado de filósofos y sabiduría griega, proclamando que hay un solo Dios que dio a su Hijo por amor. Y ¿sabes qué ocurrió? Algunos se burlaron, pero otros creyeron, porque el mensaje de Jesucristo tiene una extraña cualidad. No importa el tiempo ni el lugar, sigue tocando lo más profundo del alma humana. Nadie queda indiferente ante él, o lo rechazas, o te entregas, pero ignorarlo es imposible, y ese impacto no fue solo externo. Mira a los discípulos. Antes de la resurrección, estaban escondidos, temerosos, negando a Jesús, pero algo cambió. Algo tan fuerte que los llevó a enfrentar la muerte con gozo. Pedro crucificado cabeza abajo, Tomás atravesado en la India, Juan exiliado en Patmos. Ninguno se retractó, ninguno negó lo que vio. ¿Tú crees que hombres morirían por una mentira? No, morirían por una verdad que los transformó, por un amor que les dio identidad, propósito y vida eterna. Ese mismo amor que hoy sigue buscando corazones dispuestos. Y a lo largo de la historia, el nombre de Jesús ha incendiado almas, ha sanado, ha restaurado familias, ha liberado a adictos, ha sacado a suicidas del borde de la muerte, ha inspirado arte, ciencia, literatura, hospitales, universidades. Todo eso en el nombre de un hombre que no escribió un solo libro, que no comandó ejércitos, que no dejó riqueza alguna. Jesús no fundó una religión, él abrió un camino. Y ese camino sigue vigente. Como dice Juan 14:6,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa frase no fue poética, fue profética. Mel Gibson, al compartir su convicción, no está simplemente defendiendo una figura histórica. Está invitando al mundo a mirar más allá de la superficie, a reconocer que el legado de Jesús no es una herencia muerta, sino un fuego vivo que sigue ardiendo. Y tú, que has escuchado hasta aquí, tienes una decisión delante de ti. ¿Te quedarás como espectador o te atreverás a vivir ese mensaje? Porque lo que se dijo, se cumplió. Lo que fue prometido, está en marcha. Y lo que viene, es aún más glorioso. Ahora que has visto las pruebas, las fuentes, los hechos y el legado, dime con el corazón abierto, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a seguir actuando como si Jesús fuera un personaje simbólico? ¿O vas a reconocer que su existencia es tan real como la tierra que pisas? Porque si Jesús existió, y las pruebas lo confirman, entonces su mensaje también existe. Su amor también es real. Su sacrificio sigue hablando. Y no estás viendo este video por casualidad. Alguien te está llamando. Escribe en los comentarios, ¿cuál de estas pruebas impactó más tu corazón? Tu testimonio puede fortalecer la fe de otros. Y si este mensaje tocó tu alma, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita para recibir revelaciones espirituales que no vas a encontrar en otro lugar. Estamos construyendo una comunidad de buscadores, de discípulos, de elegidos. Y por último, no te pierdas el próximo video, porque lo que viene es aún más revelador. Y recuerda, la verdad no necesita defensa, solo necesita ser conocida. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga y te fortalezca.